¿Cómo es que el descubrimiento de un solo libro, encontrado casi por accidente en un monasterio perdido en el desierto, pudo cambiar por completo nuestra forma de entender uno de los textos más importantes de la historia? Bueno, vamos a sumergirnos en la increíble historia de un manuscrito que, literalmente, reescribió lo que creíamos saber sobre la Biblia. Imaginen esto. Por casi 400 años, desde la época de la Reforma, el mundo entero, tanto académico como religioso, usaba una versión del Nuevo Testamento conocida como el Textus Receptus. Esta era la base de todo, el estándar de oro para traducciones tan famosas como la Reina Valera o la King James. Para muchísima gente, no era solo un texto, era la palabra de Dios, intacta y sin errores. Esa creencia, defendida con una fe inquebrantable por generaciones, estaba a punto de chocar de frente con un descubrimiento que lo cambiaría todo. Y esa pregunta, que casi nadie se atrevía a hacer en voz alta, de repente se convirtió en el epicentro de un verdadero terremoto intelectual. Ok, para entender la magnitud de esto, tenemos que viajar un poco en el tiempo, al mundo antes del siglo XIX. En ese entonces, la autoridad del Textus Receptus era absoluta. No había discusión. Estaba basado en manuscritos que venían de los siglos XII al XV, y punto. En ese paradigma, si encontrabas un texto que decía algo diferente, simplemente se asumía que estaba corrupto, que era un error. Lo más irónico es que muchas de las cosas que tenía el Textus Receptus, como notas que los copistas agregaban para aclarar algo, se consideraban parte del texto original. Eran intocables. Y entonces, todo cambió. Entre 1844 y 1859, un académico alemán llamado Constantin von Tischendorf, en uno de sus viajes al monasterio de Santa Catalina, allá en el desierto del Sinaí, se topó con algo que iba a demoler por completo todo lo que se creía hasta ese momento. Lo que Tischendorf encontró fue un códice, un libro antiguo con la Biblia completa. ¿La diferencia? Era del siglo IV. Esto lo hacía casi 1000 años más antiguo que los manuscritos que se usaban para el Textus Receptus. ¡1000 años! Cuando buscas el texto original, 1000 años es sencillamente una eternidad. Lo que estamos viendo aquí es un verdadero choque de mundos textuales. El hallazgo del Códice Sinaítico no solo nos dio un manuscrito súper antiguo, sino que validó toda una tradición de textos, la familia alejandrina. Como pueden ver, esta familia de textos es mucho más antigua. Su estilo es más austero, más corto, más directo al grano, a diferencia del texto bizantino que es más adornado y largo. Antes de esto, los textos alejandrinos eran vistos con sospecha, pero, de repente, ¡boom!, los expertos tenían la prueba de que representaban una versión mucho más cercana a los originales. Pero ojo, esto no fue solo encontrar un libro viejo y ya está. Fue el catalizador que dio a luz a una nueva disciplina científica, la crítica textual moderna. Ya no se trataba solo de tener fe en un texto, sino de usar un método riguroso para reconstruir el pasado. Este hallazgo permitió crear reglas, casi como las de un detective, para analizar los textos. Por ejemplo, la Lectio Brevior. La versión más corta de un pasaje probablemente es la original. ¿Por qué? Porque es mucho más lógico que un copista agregue una explicación a que la quite. Y luego está la Lectio Difficilior. La lectura más difícil o teológicamente incómoda suele ser la correcta, porque los escribas a menudo suavizaban pasajes que sonaban raros o problemáticos. Un caso clásico, el final del Evangelio de Marcos. Manuscritos como el Sinaítico terminan de forma muy abrupta en el versículo 8. Versiones posteriores añadieron 12 versículos más para darle un final más bonito. Eso es la Lectio Brevior en acción. Y aquí viene el punto crucial. Al aplicar estas nuevas reglas, los académicos tuvieron que aceptar una realidad, digamos, un poco incómoda. Muchos versículos y pasajes que la gente se sabía de memoria, que se habían predicado por siglos, en realidad no estaban en los manuscritos más antiguos, eran añadidos de la Edad Media. Pero esperen, que el Códice Sinaítico guardaba otra sorpresa. Una que no afectaba solo las palabras dentro de los libros, sino la lista misma de qué libros debían estar en la Biblia. Cuando los historiadores revisaron el índice de contenidos del códice, se encontraron con algo asombroso. Esta Biblia del siglo IV
una de nuestras fotos más antiguas de la colección completa incluía al final del Nuevo Testamento libros que hoy no están ahí. Específicamente, contenía obras como El Pastor de Hermas y la Epístola de Bernabé. ¿Y qué nos dice esto? Algo fundamental, que en el siglo IV, la lista oficial de libros, lo que llamamos el canon, todavía no estaba del todo definida. Diferentes comunidades cristianas consideraban sagrados diferentes libros. No era algo fijo. Este hallazgo nos obliga a ver la formación del canon bíblico no como un evento divino y perfecto, sino como lo que fue, un proceso histórico, humano, a veces desordenado. Fue el resultado de decisiones tomadas por líderes de la Iglesia en concilios, decisiones muy influenciadas por debates teológicos y sí, también por la política del Imperio Romano que buscaba unificar la fe. Entonces, ¿cuál es el legado de todo esto? Bueno, su impacto es enorme y llega hasta el día de hoy, afectando la ciencia, la fe y, por supuesto, la Biblia, que millones de personas leen en sus casas. El impacto es simplemente innegable. El trabajo que empezó Tischendorf con el Sinaítico sentó las bases de lo que hoy llamamos el texto crítico. Y como se ve claramente aquí, más del 90% de las traducciones modernas de la Biblia se basan en este texto crítico, no en el antiguo Textus Acceptus. Es un cambio de paradigma total. En resumen, se podría decir que el Códice Sinaítico puso sobre la mesa la materia prima para que la fe y la ciencia histórica pudieran conversar. Dejaron de ser mundos opuestos para convertirse en herramientas complementarias, trabajando juntas para intentar recuperar con la mayor precisión posible las palabras originales. Y esto nos deja con una última reflexión. La historia no es un libro cerrado, está viva, constantemente revisándose con cada nuevo hallazgo, y nos hace preguntarnos, si un solo libro pudo cambiarlo todo, ¿qué otros tesoros capaces de transformar nuestra comprensión del mundo estarán allá afuera, esperando a ser encontrados?